Bienvenidos a este fascinante viaje a través del tiempo, en el que exploraremos la historia y evolución del turismo. Acompáñenos mientras descubrimos cómo una simple curiosidad humana se convirtió en una de las industrias más importantes y vibrantes del mundo. Pero antes de todo, acompáñenos a conocer a las personas que estarán con ustedes en este viaje. Ian Castelo, Andrea Gutama, Lisbeth Chusik, Dalila Alvear, Isamar Palacios, Karen Chicaiza y mi persona, Derek Oyaza. Padres del turismo, exploradores y visionarios. Thomas Cook, considerado uno de los fundadores del turismo moderno, organizó la primera excursión turística en tren en 1841. Su visión fue fundamental para establecer la industria de viajes organizados y hacer que el turismo fuera más accesible al público en general. César Ritz, nunca le digas que no a un cliente, incluso si te pide la luna. Considerado el padre de la hotelería moderna, así como también es reconocido como el rey de los hoteleros y el hotelero de los reyes, quien concibió, organizó y dirigió los hoteles de lujo durante el primer tercio del siglo XIX y hasta el comienzo del siglo XX. Marco Polo, un famoso explorador veneciano que viajó por Asia durante el siglo XIII y escribió sobre sus experiencias en el libro de las maravillas del mundo, conocido también como Los viajes de Marco Polo. Sus relatos despertaron el interés en las rutas comerciales y culturales entre Europa y Asia, fomentando el turismo hacia esas regiones. William Cotton Oswell y David Livingstone. Estos famosos exploradores del siglo XIX se aventuraron en África y descubrieron nuevas rutas y territorios. Sus relatos y exploraciones contribuyeron a atraer a turistas interesados en el continente africano y sus maravillas naturales y culturales. George Stephenson, en 1825 construye el primer ferrocarril del mundo que utilizó locomotoras a vapor, construidas en 1815, con la línea entre Stockton y Darlington, Inglaterra. En 1830 se inaugura la línea férrea Liverpool-Manchester, haciendo posible el turismo entre ciudades más lejanas, y así consagra el éxito definitivo de su obra. La palabra turismo tiene su origen en el latín turnus, que significa giro vuelta. Posteriormente, en el siglo XVIII, se utilizó el término francés tourisme para describir los viajes de placer que realizaban las personas de la alta sociedad europea. La Organización Mundial del Turismo define al turismo como las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo consecutivo inferior a un año. El turismo se puede clasificar en diferentes tipos según los motivos de viaje y las actividades realizadas. Algunas categorías comunes incluyen el turismo de ocio, el turismo de negocios, el turismo cultural, el turismo de masas, el turismo gastronómico, el turismo de naturaleza, el turismo de salud y bienestar, entre otros. Cada tipo de turismo tiene características y requerimientos particulares y contribuye de manera única al desarrollo de destinos y comunidades. Es importante destacar que el turismo también puede tener efectos negativos, como la sobreexplotación de los recursos naturales, la congestión en destinos turísticos populares, la pérdida de autenticidad cultural y los conflictos entre los intereses de los residentes locales y los turistas. Por ello, la gestión sostenible del turismo se ha vuelto cada vez más relevante, con el objetivo de maximizar los beneficios económicos y sociales al tiempo que se minimizan los impactos negativos. El turismo tiene una larga historia que se remonta a tiempos antiguos. A lo largo de los siglos ha habido diversas formas de turismo y diferentes motivaciones que han impulsado a las personas a viajar. A continuación, te proporcionaré algunos antecedentes destacados del turismo. Número 1. Turismo en la antigüedad. Ya en la antigüedad existían viajes por motivos religiosos, como los peregrinajes a lugares sagrados. Por ejemplo, en el antiguo Egipto, las personas viajaban para visitar los templos y las pirámides. Además, en la antigua Grecia y Roma, las personas viajaban para asistir a festivales, juegos y eventos culturales. Número 2. La Ruta de la Seda. Durante la Edad Media, la Ruta de la Seda fue una importante red de rutas comerciales que conectaba Asia con Europa. Este comercio a larga distancia también llevó al surgimiento de viajeros y comerciantes que recorrían esta ruta. Además de los bienes comerciales, estos viajeros también intercambiaban conocimientos, ideas y experiencias culturales.
Número 3. Juegos Olímpicos antiguos. Los antiguos Juegos Olímpicos que se celebraban en la antigua Grecia desde el año 776 a.C. hasta el 393 después de Cristo atrajeron multitudes de personas de diferentes partes del mundo griego. Durante los Juegos, las ciudades-estado griegas competían en diversas disciplinas deportivas y los espectadores viajaban para presenciar los eventos y participar en las festividades asociadas. Número 4. Grand Tour. En los siglos XVII y XVIII, los jóvenes de la nobleza europea emprendían un viaje conocido como el Grand Tour. Este era un viaje educativo y cultural que llevaba a los jóvenes a través de varios países europeos para conocer la historia, el arte y la cultura. Los destinos populares incluían ciudades como París, Roma, Venecia y Atenas. Turismo moderno. A finales del siglo XIX y a principios del XX, el turismo moderno comenzó a desarrollarse. La mejora de las infraestructuras como el ferrocarril y los barcos de vapor facilitó los viajes a larga distancia. Surgieron destinos turísticos populares como las playas del Mediterráneo y se crearon agencias de viajes para facilitar la planificación y organización de los viajes. Turismo de masas. A partir de la segunda mitad del siglo XX, el turismo de masas se convirtió en una tendencia significativa. Los avances en la aviación comercial hicieron que los viajes internacionales fueran más accesibles y asequibles para un mayor número de personas. Destinos turísticos populares como España y el Caribe experimentaron un aumento masivo de visitantes. Edad antigua. Va desde el año 7000 a.C. y 4000 a.C. La Edad Antigua conlleva una civilización que se desplazaba en busca de alimentos en lugares nunca antes recorridos, también llamados nómadas, y esto era una forma de supervivencia y descubrimiento. Después seguimos con lo que es Mesopotamia, 3500 años antes de Cristo y 650 años antes de Cristo. Las primeras ciudades surgieron con los asirios. También se dio la creación de la rueda que dio inicio a una mayor movilidad. Podemos distinguir aquí una división de las clases sociales en que la gente de clase alta dirigía al comercio y no necesitaba trabajar, dándoles así más tiempo libre o de ocio. Se forman grandes caminos de comercialización y para transportar a la gente de clase alta. Se da un inicio al turismo de salud por medio de termas y el turismo religioso por medio de la peregrinación. En Egipto, hacia 3000 años antes de Cristo y 332 antes de Cristo, tanto los viajeros como los comerciantes se desplazaban para presentarse donde el faraón y conocer las pirámides. Grecia se realizaban desplazamientos con el fin de asistir a los Juegos Olímpicos y se concurría a baños termales, donde se socializaba. Se establecen albergues con el fin de dar alimento y abrigo a viajeros, siendo la hospitalidad una parte de su ética. En Roma, en el siglo V y 27 a.C., los viajes se realizaban por placer, negocios o salud, y en cuanto al turismo religioso, los templos dejaron de ser lugares de rezo para convertirse en monumentos a los visitantes. Con el comienzo de la Edad Media, el turismo sufrió un retroceso debido al periodo de confusión y desorden que vivió Europa por la caída del Imperio Romano en el siglo V. El continente se vio completamente envuelto en una serie de guerras que iban a marcar una distribución de mapas. Además, se produjo una distribución espacial de la población, con lo que la caída del Imperio Romano y la descentralización de los feudos, el sistema feudal provocó una paralización en el turismo. Entre el siglo XI y XII se dio los viajes comerciales por el continente europeo y por el mar Mediterráneo, contribuyendo al establecimiento de grandes rutas comerciales, siendo su mayor exponente la ruta de la seda, y Marco Polo el viajero más destacado. Muchos eran los motivos que impulsaban a viajar en aquellos siglos. Aquí podemos destacar los viajes de Marco Polo, el primer turista registrado.
Era un viajero y escritor veneciano. Con 16 años viajó con su padre y con su tío, ambos mercaderes, y los tres emprendieron un viaje a China. Tuvo viajes por países como Japón, Java, Ceilán, Tíbet, India y Birmania, entre otros. Orden social y religión. En el orden social, los únicos que podían viajar por ocio eran los aristócratas, es decir, la clase alta, ya que eran los únicos que contaban con el dinero para poder hacer este tipo de turismo. Religión. En la Edad Media, la Iglesia tuvo un papel trascendente en todos los aspectos de la vida cotidiana. Su acción trascendió lo espiritual para abarcar también lo social, lo cultural y aún los asuntos públicos. Esto inspira un tipo de viaje nuevo, las peregrinaciones religiosas. Imperios como el Islam, el cual sí poseía un extenso territorio conquistado, sí ejerció el turismo entre sus territorios, la peregrinación de los islámicos a la Meca, así como todos los movimientos transfronterizos que realizaban los ciudadanos del Imperio Islámico entre los territorios conquistados, constituyendo rutas turísticas que fomentaban el transporte y el traslado de personas. Aquí se dan las primeras posadas, mesones, tabernas y hostales. Estas posadas eran intercambiadas por mercancía por los comerciantes que viajaban de un lugar a otro. A raíz de esto surgen los premios de posaderos en los años de 1282 a 1290, desde la antigua Roma y Venecia. Bueno, a continuación yo les hablaré sobre la Edad Moderna. Dentro de la Edad Moderna nació una costumbre que se extendió de manera muy rápida, conocida como el Grand Tour. A finales del siglo XVII y durante el siglo XVIII, los jóvenes aristócratas europeos de familias adineradas emprendían un viaje educativo conocido como el Grand Tour. Estos viajes tenían el objetivo de completar la educación de las élites y los destinos más comunes, que eran ciudades como París, Venecia, Roma y Atenas. Durante estas travesías, los viajeros familiarizaban con el arte, la cultura, la política y la historia de diferentes países y regiones. Por otra parte, también destacaban lo que eran los viajes comerciales, que a medida que aumentaba el comercio entre países y colonias, también se desarrollaban viajes de negocios, los cuales permitían el intercambio de bienes y de esta manera el acceso a nuevos mercados. Y así también existieron los viajes religiosos, en donde los peregrinajes de religiosos fueron una parte significativa del turismo en la Edad Moderna, donde los fieles viajaban a lugares sagrados como Jerusalén, Roma o Santiago de Compostela, con fines de devoción y penitencia. Por otro lado vemos también la exploración y la conquista, que es en donde se realizaron numerosos viajes de exploración en busca de nuevas rutas comerciales y tierras para colonizar. Esto es lo que llevó al descubrimiento de América y otros territorios desconocidos para los europeos. También fue destacado por tener grandes cambios económicos, políticos y religiosos. También se dio el desarrollo de la hostelería, que a medida que aumentaba la movilidad de las personas, se desarrollaron posadas y tabernas para proporcionar alojamiento y comida a los viajeros. Estos establecimientos fueron los precursores de los hoteles modernos, que en aquel entonces los viajes que eran reservados a clases más adineradas podían alojar de acuerdo a su nivel económico, en donde se generalizaban establecimientos para comer y pernoctar, y así es como surge lo que hoy lo conocemos como la hotelería moderna. Y al final de esto se llega a crear lo que es un itinerario, lo cual es un desglose de los planes que suelen hacerse para cada día de un viaje o evento, en donde se incluyen las menciones de lugares, paradas o incluso accidentes, para de esta manera encontrarse dentro de cada uno y no confundirse en el recorrido de la ruta.
Durante la edad contemporánea se producen grandes hitos que marcan, por así decirlo, la historia del turismo. Es cuando más se produce ese desarrollo final que precisaba el turismo para vivir al impulso que ha vivido. La expansión del turismo con los avances tecnológicos e industriales vivió un impulso que situaría al turismo como uno de los principales sectores ya en aquel entonces de la economía mundial. Es así como se produce una expansión económica, así como un fuerte incremento de las rentas en los distintos territorios europeos. La revolución industrial había llegado a Gran Bretaña y junto con la posterior industrialización de Bélgica, así como el resto de territorios europeos, el afianzamiento de la burguesía provoca que estos incrementos de renta se traduzcan en mayores recursos para viajar y visitar otros lugares. También la consolidación de los territorios coloniales como potencias económicas en el mundo, donde ya se había establecido un negocio completamente directo entre territorios, provocando la migración de miles de personas a los Estados Unidos. En este preciso momento es cuando James Watt desarrolla la máquina de vapor. Esto hace que la industria del ferrocarril se extienda por todo el planeta. Todos los países industrializados y no industrializados diseñaron infraestructuras para promover la implantación del ferrocarril en los territorios, conectándolos entre sí. Sin lugar a dudas, uno de los grandes impulsos que vivió el turismo y además acrecentó el crecimiento económico. Así comenzaron a extenderse las agencias de viajes como la Quebrada de Thomas Cook o la American Express, que se dedicaban al transporte de mercancías. El ferrocarril y la navegación marítima a vapor provocan un fuerte impulso para el desarrollo y la profesionalización del sector turístico. Y así es como comienza a desarrollarse el sector turístico. Posteriormente, la aparición de nuevas herramientas como el automóvil con Henry Ford, así como el avión y los grandes barcos de transporte, incentivaron ya ese impulso final que provocó el posicionamiento del sector turístico como uno de los mayores sectores de nuestra economía. Siendo paralizado únicamente por el periodo de entreguerras, el turismo comienza a ganar presencia en la economía, experimentando un gran impulso tras la Segunda Guerra Mundial, un impulso del que llegó a considerarse como el boom turístico. Turismo y globalización. La globalización se caracteriza por una mayor interrelación entre los países a tal grado que gracias a los procesos de integración se facilita el flujo de personas, mercancías, servicios y capitales. Ante tales condiciones, elementos como la dotación de tecnología de punta y mano de obra calificada, así como un aparato productivo diversificado y altamente competitivo, son piezas claves para sobrevivir ante la encarnizada competencia que este tipo de fenómeno genera alrededor de todo el mundo, entre naciones y empresas de todo tipo y tamaño. En este contexto, el turismo por su naturaleza es una actividad más vulnerable ante la globalización, es decir, fácilmente puede captar sus impactos positivos y negativos, entre los cuales destaca la expansión del turismo internacional, que viene acompañada del surgimiento de nuevos mercados y destinos turísticos emergentes que supondrían una paulatina redistribución de los flujos turísticos a nivel mundial. La desregularización del transporte aéreo, que a su vez facilita el desarrollo de los viajes a larga distancia. Un desarrollo científico que permite incorporar progresivamente nuevas tecnologías. La expansión hacia nuevos destinos es cada vez mayor. El aumento de los procesos de concentración empresarial, la comercialización y el marketing en general de los productos turísticos. La transformación de la identidad cultural, deterioro ambiental y marginación de empresas pequeñas o polarización de los beneficios económicos. Con todas sus implicaciones, naciones como México vislumbran al turismo como una actividad clave para el desarrollo y la generación de empleos. Por ello buscan expandir su oferta turística de tal forma que se promueve la implementación de actividades como el turismo deportivo, considerado como uno de los segmentos turísticos con mayores posibilidades de expansión a nivel mundial. En este sentido, el propósito de este trabajo es presentar datos puntuales y elementos de análisis que permitan dimensionar la importancia actual y perspectivas futuras, así como los retos del turismo deportivo en México.